Saludos cordiales, queridos amigos y hermanos. En esta nueva serie seguimos examinando las profecías sobre Jesús de Nazaret con el fin de comprobar en la Biblia hebrea si la profecía citada en el Evangelio de Lucas es el cumplimiento de un anuncio predictivo. Con este propósito, voy a abordar el tema a través de 4 estudios, elaborados todos fuera de la confesión religiosa o de la denominación cristiana, libre de cualquier dogma. En este sentido, quiero señalar que el marco de referencia para el desarrollo de la serie es el mismo que fue empleado en el análisis del Evangelio de Mateo. A saber, primero, la Biblia hebrea es un libro sociopolítico, es decir, que no es un libro histórico ni religioso. Segundo, las predicciones de los profetas de la Biblia hebrea no poseen credibilidad alguna, porque fueron escritas con la narrativa predictiva mucho tiempo después de que sucedieran los hechos en todos los casos. Tercero, el pensamiento de Jesús de Galilea fue desalojar al Imperio Romano, instalar la era mesiánica y asumir el cargo de rey de Israel. Por este sueño, Jesús luchó y murió, y su causa fue escrita en el madero de su ejecución. Este es Jesús, rey de los judíos. Cuarto, el evangelio atribuido a Lucas, escrito en el siglo II, sigue la doctrina establecida por Saulo de Tarso y emplea como fuente básica el evangelio de Marcos y la fuente Q. Muy bien, dentro de este marco de referencia, el título de esta primera lección es Jesús en Isaías. La profecía que vamos a examinar es la mencionada en Lucas capítulo 4, versículo 21, que voy a leer en la versión Reina Valera revisada, edición 1960. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El relato de Lucas empieza en el versículo 16 y voy a leer hasta el versículo 20, con el fin de saber qué es lo que se ha cumplido, como lo afirma Jesús de Galilea. Lucas 4, entonces, del 16 al 20 dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, abro comillas: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cierro comillas. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Lucas es el único que relata este episodio, el que supuestamente tuvo lugar en la sinagoga de Nazaret, en una aldea que ni siquiera existía en el siglo I. El texto idealizado por el autor presenta a un Mesías divino, con poderes sobrenaturales, quien milagrosamente abre el rollo de Isaías, lee una supuesta profecía y acto seguido afirma que en ese momento y en su persona la predicción por él leída se cumplía. A primera vista, se nota que la descripción de Isaías no se corresponde con la del Mesías revolucionario Jesús de Galilea, quien conspiró contra el Imperio Romano y fue ejecutado por sedición. Sobre la misión libertaria, Jesús mismo había declarado en Mateo 10:34: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Pero ante el fracaso del operativo mesiánico, la destrucción del templo de Herodes y la dispersión del pueblo judío, para el siglo II, la figura del Jesús combatiente ya fue muchas veces replanteada, reinterpretada y reescrita. Así y aquí, el autor emplea el perfil descrito por Isaías y aplica al nazareno, resultando en un Jesús totalmente distinto y distante de la misión declarada por el propio Galileo. Siguiendo la narrativa del autor,
La reacción de la mayoría de los presentes en la sinagoga fue inmediata, clara y contundente. Lucas 4, 28 al 30 dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Este fue el desenlace de la intervención de Jesús, producto de la aplicación del texto de Isaías a su propia persona y al momento histórico de Israel. Una hermenéutica arrogante y desafortunada que le ocasionó la condenación y el rechazo de sus compoblanos. Muy bien, el texto que escogió Lucas para que Jesús leyera extrajo de la sección conocida como Trito Isaías, un autor anónimo que escribe en el siglo V antes de Cristo en nombre del profeta. Isaías capítulo 61, versículos 1 al 3 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El falso tercer Isaías escribe estando en Jerusalén, y es un escrito sacerdotal que responde a los intereses de la élite que regresó de Persia con la ideología religiosa del zoroastrismo para imponer al pueblo que había quedado en Judá la nueva religión, el monoteísmo. Las buenas acciones citadas en esta sección son para los sacerdotes repatriados de Persia, y el día de venganza del Dios nuestro es para el pueblo que había quedado en Judá, en una clara referencia a la sangrienta imposición del monoteísmo, hecho que usted puede comprobar en los libros de Esdras, de Nehemías y de Zacarías. Esa tarea le cupo al pastor de la matanza de Zacarías 11, y que aquí se identifica como el día de venganza del Dios nuestro, que en realidad fue la venganza de los sacerdotes al perseguir y asesinar a los campesinos de la tierra de Judá que se resistieron a dejar a sus dioses y convertirse al monoteísmo. Precisamente por esta razón, la frase "el día de venganza del Dios nuestro", Lucas no le permitió leer al Nazareno, porque distorsiona la imagen pacifista de Jesús que el evangelista pretende vender a su comunidad de lectores. El tercer Isaías relata el momento del gran cambio en el reino del sur. Finalizó el gobierno teocrático monárquico y empezó el gobierno teocrático sacerdotal. Usted puede percibir ese cambio porque el rey Zorobabel desaparece misteriosamente del escenario político y desde ahí nunca más habría rey en Israel, rey que sea nombrado por la élite sacerdotal. Por ese control sacerdotal precisamente, los religiosos montaron en cólera cuando Roma nombró al idumeo Herodes el Grande rey de los judíos. El odio hacia Herodes se expresa abiertamente en los evangelios y el odio hacia Roma aparece ridiculizada veladamente por los evangelistas. Isaías 61, versículos 4 al 6 dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes.
Las ruinas antiguas es una alusión directa a la Torá, la ley mosaica escrita en el siglo V antes de Cristo, pero se inserta muy atrás en la línea del tiempo mediante la leyenda del Éxodo, elaborada para mostrar y convencer al pueblo que el Dios Yahvé entregó la ley a Moisés cuando había elegido y rescatado a la niña de sus ojos de los brazos de Faraón. Fue una maniobra política de altísimo nivel para engañar y controlar al pueblo laico formado por campesinos supersticiosos y analfabetos. Así, la ruina antigua es en realidad el poder recuperado por los sacerdotes que somete y controla a la población indefensa. En otro detalle adicional, la élite sacerdotal cautiva en Babilonia aseguraba ser la dueña de la tierra de Judá, contrariando la versión de los que habían quedado, quienes decían que eran los propietarios legítimos. Por tanto, los extranjeros es una referencia directa a los campesinos dejados atrás, destinados a ser esclavos de los sacerdotes a través de la nueva religión monoteísta ejercida con la Torá, una ley diseñada y escrita inicialmente en Babilonia y optimizada en Jerusalén en base a la experiencia y a la necesidad. Con esta nueva estructura político-religiosa, los sacerdotes serían los verdaderos dioses de Israel, como efectivamente fueron, hasta que la nación sucumbió definitivamente ante el Imperio Romano. El dios Yahvé, para los sacerdotes, fue apenas el estandarte del régimen religioso, porque ellos fueron los creadores de la voluntad del ente invisible, la doctrina creada a la medida para garantizar el control mental y conductual, el control social y económico, ejercido por escribas y jueces, bajo el comando del sumo sacerdote, el mandamás del pueblo. Así, la fuerza del régimen se encargaría de que fueran reverenciados por el pueblo, por ser sacerdotes de Yahvé, ministros del Dios elegido por los sacerdotes en Persia, elegido para que sea la única deidad en el otrora panteón de los jebuseos de Jerusalén. Los sacerdotes que regresaron de Persia aprovecharon para anexar a su territorio el reino del norte y cumplir así con la ideología de larga data de un reino unificado que nunca había existido, excepto en la leyenda político-religiosa narrada en la Biblia hebrea. De allí la referencia a los pueblos o naciones para destacar que disfrutarían de la riqueza de los pueblos abandonados del reino del norte y se adornarían con el esplendor de ellas. En otras palabras, un reino de sacerdotes que impera sobre un pueblo forzado a creer que fue elegido por la deidad. Un reino de sacerdotes que domina al pueblo con la ley de Yahvé, como la voluntad suprema del Dios cambiante y contradictorio, indescriptible e impredecible. Aquí debo hacer un alto para resaltar que Jesús de Galilea no está en esta historia y que el capítulo 61 de Isaías no contiene ninguna profecía acerca de Jesús de Nazaret. Pero sigamos adelante con el material político de los sacerdotes repatriados, los autores del nuevo orden nacional, que duraría hasta el siglo II en Israel, pero que sigue intacto en el mundo cristiano, con el mismo poder de control mental y conductual de antaño. Isaías 61 del 7 al 9 dice: en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. El autor destaca la nueva reputación de los sacerdotes, quienes en lugar de la deportación humillante
serán llamados en su propia tierra sacerdotes y siervos del Dios Yahvé. De ese modo, al empoderar a los sacerdotes en tierra de Judá, la deidad por ellos elegida para ser el santo patrono estaba ejerciendo el derecho con justicia, porque según él es amante de la justicia, sí, de la justicia del régimen de sacerdotes, poderosos e intocables. Y así como un político que no desea abandonar el poder por los beneficios obtenidos, los sacerdotes se encargan de que Yahvé diga que esa determinación divina no tiene fecha de caducidad, que es un pacto perpetuo. La propaganda del régimen haría lo necesario con el método del pastor de la matanza de Zacarías 11, para que sean reconocidos por el pueblo como linaje especial del Dios Yahvé. Llegamos al final del capítulo, Isaías 61, 10 al 11. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Los sacerdotes celebran la victoria política obtenida con el empleo de la nueva religión cimentada en el pensamiento del profeta persa Zaratustra. Los sacerdotes que habían estado cautivos, vestidos de confusión y deshonra, ahora su atuendo es de salvación. Sobre la élite sacerdotal reposó el espíritu de Yahvé y no sobre Jesús, que le arropó con manto de justicia y le adornó con las joyas del poder cultural y económico. Esa fue la semilla sacerdotal, la semilla que brotó cual renuevo por la gracia del Dios de justicia, dejando atrás la teocracia monárquica y empezar en el siglo V a.C. la teocracia sacerdotal, el reino de los sacerdotes del Dios edomita Yahvé. Muy bien, vimos que Isaías cuenta la historia del reino de sacerdotes de Jerusalén. No es una profecía, sino una historia en la que no aparece el campesino de Galilea, Jesús de Nazaret. Por tanto, y para finalizar el estudio, recordemos el punto de partida, el relato de Lucas 4:21. Y comenzó Jesús a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por lo que fue analizado y sabiendo que la misión de Jesús fue revolucionaria, la obra de Lucas no encaja con el Galileo ni con el contexto histórico del dominio sacerdotal. Así, hemos comprobado que Lucas, al igual que Mateo, tuerce la escritura para favorecer a su ideología político-religiosa y engañar a la comunidad receptora de su mensaje sobre la verdadera identidad de Jesús de Nazaret. Definitivamente, en el terreno, Jesús nunca fue el Mesías de Israel, pero en el papel, donde todo se logra, no solo se lo declaró Mesías después de su ejecución, sino también un Dios, un Redentor, el juez del universo, el juez de vivos y muertos. Muy bien, concluyo esta exposición con la observación efectuada por el escritor español Francisco de Quevedo. Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. Repito, nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.